Buenos días, hermanos. La palabra de Dios hoy quiere a lo mejor como persuadirnos, diría yo. Persuadirnos. Por eso la palabra que el Señor me ha dado con su Espíritu hace muchos días se llama la profesión de nuestra fe. Toda persona antes de ser profesional se prepara. Si una persona determina ser médico, tiene que ir a una facultad de medicina y hacer todo lo pertinente para llegar a lograr ese propósito. Pero eso requiere un esfuerzo muy importante, que es dedicar tiempo, concentración y todo el aprendizaje necesario para llegar a ser ese médico que quiere llegar a ser. Tenemos ejemplos en nuestra familia. También si la persona o el joven o la jovencita quiere prepararse para cualquier otra cosa, tiene que hacer lo mismo. La temática es la misma. La profesión de nuestra fe es que nosotros hemos sido preparados para el reino de Dios. Ya podemos a lo mejor decir que no hemos ido a la facultad, ni hemos ido ni al INSTI, pero cuando llegamos a la iglesia, a conocer a Dios, llegaron personas que estaban a nuestro alrededor, que siempre nos ayudaron, respondieron nuestras preguntas y nos mostraban en base a las Escrituras lo que era necesario para que nosotros pudiéramos entender a Dios. Porque Dios, para poder entender cualquier profesión, tienes que profundizar. Entonces, si nosotros queremos entender a Dios, tenemos que profundizar en Él, en el conocimiento de lo que Él quiere que aprendamos, en el conocimiento del cielo. Y esa profesión de nuestra fe es una profesión la más valiosa, porque los títulos humanos dan gloria, sí, levantan a la persona, la ponen en un lugar alto, en un buen trabajo, en una buena posición, teniendo buena ganancia. Pero la profesión nuestra es una profesión que nos va a llevar a la vida eterna. Y esta profesión nuestra, que es por medio de la fe, porque nadie puede conocer a Dios, ni puede tener interés, si no tiene interés, la persona no va a aprender, lo rechaza directamente. Pero los que hemos conocido a Dios, los que hemos recibido sus favores y sus beneficios y su gracia, podemos decir que hemos recibido lo máximo que nos ha podido pasar en nuestra vida. Por lo menos lo puedo decir por mi testimonio propio. Tenemos claro que Dios mandó a su Hijo para poder enseñarnos el cielo. En ese camino tuvo que instruir personas. Primeramente instruyó a 12, que eso lo sabemos. 12 personas. Conforme las Escrituras dice que a esos 12, en 3 años, les enseñó todo lo pertinente, los secretos y todo lo que necesitaban para poder que el reino de Dios, la salvación que era por medio de Él y esa cruz, se extendiera por toda la tierra. Cuenta también las Escrituras que después ya no eran 12, eran 70 y los envió. Dice la Escritura que de 2 en 2. Pero también cuando vemos a los apóstoles ya en el momento determinado de predicar la palabra, vemos a un Pedro que predicaba la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo,
y se convertían miles de personas. Podemos ser agradecidos en estos tiempos porque la palabra de Dios no ha disminuido. Muchas generaciones y muchos enemigos del cielo han querido destruir las Escrituras y no han podido. Han querido acabar con el pueblo de Dios y no lo han logrado. Y gracias a que Dios es el que nos ha puesto aquí y nos ha enseñado la profesión de nuestra fe, por eso estamos hoy aquí. Y todos los que hayan conocido a Dios saben de lo que les estoy hablando. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Lo dijo en Mateo 9:37. ¿Por qué decía que los obreros son pocos? Porque la gente, desde su humana carnalidad, prefiere irse y no asistir a la iglesia, no leer las Escrituras, no ir al tiempo de la oración. Cuando les invitan a predicar no salen. Hay excusas suficientes para poder no salir a predicar el Evangelio. Y yo creo que lo estamos haciendo mal. No lo estamos haciendo bien. Hay unas estadísticas que cuentan que es cuestión matemática. Esto lo sabe hasta un niño aquí. La cuestión matemática es que si yo, una persona como yo, instruyo a otra persona, igual como lo hicieron conmigo, porque lo hicieron conmigo y lo hicieron con Harold, su siervo. Y nosotros dos hemos también instruido personas en muchos momentos de nuestra vida. Pero la cuestión es que eso es una historia que no debe ser de un día ni 2 días, debe ser de todos los días. Esa constancia y esa perseverancia debe estar siempre en nuestra vida. Yo es que tengo mucha carga por el evangelismo. Yo siento en mi ser interior que la gente sufre mucho, la gente necesita al Señor. Si nosotros, conforme a las estadísticas, instruyéramos una persona, sería yo y otro más que yo instruyera, seríamos 2. Si 2 de esas personas que han sido instruidas en Dios instruyen a otros 2, ¿cuánto es 2 por 2? Y esos otros 4 instruyen a otros 4, 4 por 4, 16. 4 instruyen a 4, y así sucesivamente. Seríamos tantos en la iglesia que ya no... Sé que hay muchas mega iglesias, que también muchas personas les encanta el reino, les encanta oír la palabra de Dios, pero casi siempre van es porque hay eventos evangelísticos y eventos de imposición de manos que se caen al suelo y un montón de dones que Dios ha dado para ser usados, para extender el reino y para que la gente reciba sanidad, liberación, salvación y también vean el poder de Dios manifiesto en la tierra. Pero es que el propósito de Jesús cuando Él vino a la tierra no solamente fue enseñar solo lo de los dones y solo lo que nosotros podíamos hacer por medio de Él y a través de Él, de su nombre poderoso, que es un reino lleno de poder, es un reino de cosas que muchas personas han recibido. Yo por lo menos he recibido sanidad de enfermedades, y otros que no creen en las sanidades, que están lejos de Dios o están cerca de Dios y dicen conocer a Dios, no creen en las sanidades. Yo creo en la sanidad, porque yo recibí sanidad. Entonces, es como esas cosas que hemos recibido, pero es que Jesús no vino a eso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a instruir a la humanidad para que nosotros pudiéramos llevar salvación por medio de Él a la humanidad perdida. En Él están conjugados los ministerios. En la Escritura habla, vamos a verlo, hermanos, en Efesios 4, 11 y 12. Quiero que lo miremos. En el libro de los Efesios está
claramente lo que Jesucristo mismo instituyó. Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo, o sea, todos los ministerios que existen en las iglesias, los instituyó Jesucristo. Y Él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos 5 ministerios estaban conjugados en Él mismo, porque Él hizo todo lo que está ahí. Él era en sí mismo todos los ministerios. Él mismo nos constituyó a toda la iglesia un ministerio diferente para que la iglesia pudiera estar conformada, repartida y en orden conforme a las cargas que lleva cada iglesia para poder hacer el ministerio y la iglesia que Él necesitaba que hubiera aquí en la tierra. Está claro, ¿verdad? Nosotros vemos a un hombre como Pablo. Vamos a Hechos 9:15. En las Escrituras nos habla de un hombre que fue llamado también por Dios. Hechos 9:15. Nos dice la Escritura. Le dijo a Ananías. Jesús le habló a Ananías, un hombre de Dios, y le encomendó que tenía que ir a un lugar y allí había un hombre que él había escogido. O sea, que así como Dios escogió a Pablo, nos ha escogido a nosotros. Le ha encomendado la tarea a Pablo, pero en estos tiempos no la ha encomendado a nosotros. En Hechos 9:15, leámoslo por favor. El Señor le dijo a Ananías, obviamente, ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si Jesús hizo esto con Pablo, es porque a pesar que él ya no estaba, necesitaba personas como Pablo o personas como nosotros, como los que estamos aquí, igual, para ejercer un ministerio al servicio de Dios. Entonces, escoge a Pablo y le dice que tiene que ir para que vaya delante de muchas personas, hasta delante de reyes estuvo Pablo, para predicar el evangelio y la salvación por medio de Cristo. Y conocemos toda la historia de Pablo, que fue uno de los apóstoles en donde fue usado tremendamente para que el evangelio se extendiera por toda la tierra, que ese era el propósito de Jesús. El plan de Dios, en otras palabras, era y es la salvación de la humanidad. Lo he dicho ya, su creación, esa relación que estaba rota se volviera a restablecer, que nosotros pudiéramos volver a conectar con el cielo. Lo dice desde el principio en el libro de Génesis, lo habla claramente, que nosotros la relación se había roto desde el principio por causa del pecado del hombre y de la mujer, la desobediencia. Entonces, por eso Jesucristo vino a hacer su obra redentora. Pues si no hubiera entregado su vida por nosotros, porque lo hizo fue dar sacrificio por nosotros, para salvarnos. En Hebreos 12:3, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra sobre esa obra redentora. Hay que usar la Biblia, hermanos, porque así va aprendiendo dónde están los versículos, los capítulos, los versículos, dónde dice tal palabra, tal otra, cuando la necesite. Miren lo que habla de Jesús. Dice que consideremos, o sea, nosotros tenemos que detenernos un momento y pensar, ese sacrificio tan grande y tan tremendo que hizo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para salvarnos, sí, para salvarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre, a mi papá, a mis amigos, todos los que estén cerca de mí, a los que yo les pueda compartir la salvación. Pero entonces vemos que ese sacrificio, como lo dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, que consideremos a ese Jesús en que le fue cargado todos los pecados de la humanidad,
y le reconozcamos de tal manera para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros, los que estamos aquí, no nos cansemos de hacer lo que Él quiere que hagamos, porque si no, ese sacrificio que hizo Jesús fue algo bastante difícil para Él, pero Él dice la Escritura que Él se sentía feliz después de que hizo eso, por salvarnos. Y yo he experimentado también eso. Cuando le llevo la salvación a alguien, nosotros sentimos un gozo maravilloso, sentimos una felicidad tremenda cuando le compartimos el Evangelio a alguien. ¿Por qué? Porque imagínense que Jesús quitó el pecado de todos y Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos recibir ese cielo y esa vida eterna. Y dice que ese gozo, Él sintió un gozo y una felicidad tremenda por haber hecho ese sacrificio. Le costó. Nadie está diciendo que evangelizar y predicar el Evangelio sea fácil. Que salir y tener la valentía de hacer o de buscar a alguien, aunque sea una persona, proponernos aunque sea una persona al año para evangelizar, para visitarla, para enseñarle, para instruirle. Nosotros podamos sentir esa alegría de ver que el reino de los cielos se está extendiendo, porque lo dice la misma Escritura, lo dice, y quiero que lo leamos. En Hebreos 12:22, hermanos. En el 12:22 dice que toda esta gente, que la misma gente vio Juan en su visión, dice que veía grandes y a pequeños, a gente de toda tribu, raza, nación y lengua, alabando a Dios. O sea, él tuvo esa visión de lo que va a ser al final de todos los tiempos, cuando todo esto ya no esté y todos los que hemos creído vayamos a la presencia de Dios. Juan pudo ver esa visión, pudo ver a toda esa gente que se salva. Y nosotros tenemos que tener esa misma visión. Tenemos que tener esa visión de que cada persona que esté a nuestro lado, nosotros podamos, si nos da la oportunidad, obviamente porque no podemos obligar a nadie a que se salve, sino que nosotros podamos compartirles esa salvación para que esta gente esté incluida entre lo que dice aquí en Hebreos 12, 22. Si no, en la Escritura nos dice que nosotros, los que hemos creído y los que han de creer y los que han de ser salvos, dice que nos hemos acercado. Es como una congregación de miles de personas, donde Dios no mira ninguna apariencia. Lo que necesita el Señor es que nosotros miremos en las vidas de las personas, que podamos amar a esa persona a pesar de todo lo que pueda tener y sus fallos, así como éramos nosotros. Hay una persona que conozco y es muy cercana, y yo sinceramente a veces me da pena porque yo le miro y es como en los tiempos cuando uno escucha lo de la Santa Inquisición, que no se para delante de Dios solamente para orar y para buscar su palabra y para estar cerca de Dios, sino que también mira a su prójimo para ejecutarle. Yo diría que no para entregarle el reino, sino para condenarle a muerte. Nosotros estábamos también condenados a muerte. Y la Escritura dice que éramos enemigos de Dios, éramos malos, porque no puede decir, no, es que yo no le hacía daño a nadie, yo no. Muchos de los que apenas, pero si yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie, no robo a nadie, no insulto a nadie, yo soy muy bueno, yo ayudo a los pobres, yo ayudo en la obra social. No, pues, eso no es la salvación que necesita la gente. La gente necesita salvar su alma de las garras de Satanás. Nosotros estábamos en manos del maligno y Dios tuvo a bien poner una persona que nos compartiera. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar a que otra persona, así como nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó todos esos pecados, toda esa contradicción de pecados que había en nuestras vidas?
fueran perdonadas y fueran sanadas y fueran liberadas nuestras vidas para que nosotros pudiéramos ser criaturas nuevas que conocen a Dios. Y yo le digo a la persona, cuando hablo con esa persona por teléfono, le digo, no mires eso. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él no miró eso. Él no miró lo que había mal en nosotros. Él miró que había una vida por la que Él había pagado con su vida por rescate. Ese rescate fue su sangre. En esa cruz, maldición, castigo, entregó su vida. No quiero hasta ahora plantearles a un Dios que se quedó muerto ahí en la cruz, porque Jesucristo resucitó. Y cuando nosotros creímos en Él, también resucitamos con Él. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Entonces, yo quiero que miremos esta palabra que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Gracias, Señor, porque nos hemos acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Porque alguien nos compartió del Evangelio y nos dio esa oportunidad. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El cielo, ¿dónde están los ángeles? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nuestro nombre está inscrito en el cielo. ¿Quién más se va a inscribir por medio de la predicación nuestra a los cielos? Esos millares de personas, deben haber personas que sean salvas por medio de nuestra predicación. Debemos ayudar al reino de Dios. Para eso fuimos creados. La Escritura dice que los ángeles anhelan también eso. Anhelan predicar lo que nos fue entregado a nosotros como un ministerio. Somos privilegiados porque somos como los médicos que salvan vidas. Una vida física, claro, pues nosotros salvamos vidas para la eternidad. Entonces, si usted se pone a pensar y mira su propia vida, pensando en que usted es un salvador de vidas, de vida eterna, no de vida eterna porque el único que salva y da vida eterna es Jesucristo, sino que si nosotros ayudamos a que esas vidas se salven, les estamos regalando la vida eterna. Y todo eso va a ser añadido a su cuenta en los cielos. Y a la mía, claramente. Porque cada persona que se salve por medio nuestro, Jesucristo la va a tener en cuenta para nuestra bendición y nuestro beneficio. Porque luego dice que al final serán entregadas las coronas. Dice la Escritura, que serán entregadas las coronas conforme cada uno, conforme a la obra que haya hecho. Y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Estamos cerca de Él, el único que es juez de todos, no nosotros. No somos inquisidores, ni somos jueces, solo Dios. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Por qué han sido hechos perfectos los justos? Porque al ir a la presencia de Dios ya son justificados por medio de Cristo y allí han sido hechos perfectos, porque en el cielo no puede haber imperfección ni pecado. En el cielo todo es santo. A Jesús, o sea que nosotros al ir a esa presencia de Dios vamos a tener delante a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Maravilloso. Hemos recibido una encomienda. Jesús mismo dijo, id y predicad el Evangelio. Y yo esto lo he dicho muchas veces en escritos y lo dice la palabra. Y no lo digo yo, sino que es Jesús mismo el que nos está diciendo hasta ahora. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Fue Jesús el que lo dijo.
Jesús se hizo clavar en esa cruz. Dice la Escritura, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz de salvarnos. Entonces, ¿a qué nos anima el Señor? Nos dice que nuestro ánimo no desmaye, no nos cansemos de hacer el bien, porque al final cosecharemos. En 1 Corintios 4, del 1 al 2. Allí ya nos está hablando a cada uno de nosotros. En 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice, así pues, nos está hablando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos reconocer también a esas personas que predican. Usted lo único que ve en las redes sociales en estos tiempos es tirarle piedras a todos los ministros de Dios. Si ya Satanás se le ha ahorrado un montón de trabajo, porque el mismo pueblo tirándole piedras a los ministros de Dios, en vez de vivir agradecidos de que ese trabajo, que es un trabajo muy arduo, que no es fácil, están ahí luchando la batalla, intentando hacerlo lo mejor posible, porque nadie está diciendo que los siervos de Dios sean perfectos, pero yo miro a esos hombres de Dios y me admiro, porque si llevar una iglesia pequeña a veces tiene un trabajo arduo, porque predicar el Evangelio a los hermanos cada domingo, pueden decir los que lo hacen, levantarse a la madrugada, orar, dedicarse a meditar las Escrituras, decirle al Señor, al Espíritu Santo que le hable a uno. Eso no es fácil. Eso requiere un amor, un deseo de hacer las cosas para Dios. No es fácil. Y yo me pongo a pensar en esos hombres que tienen esos ministerios tan grandes, digo, ¿cómo será de difícil entonces? Será muy complicado. Servir a Dios porque servir a Dios es servir a la humanidad, servir a los hombres y a las mujeres. No estoy hablando de ningún género específico, es servir a la humanidad. Y el mismo Moisés lo tuvo complicado porque Dios le llamó para servir a todo ese pueblo suyo. Y qué complicado lo tuvo. Porque eran personas que traían muchas cosas dentro de sí. Pero sin embargo lo hizo. Aunque no logró llegar a la tierra prometida, lo hizo. Le costó muchos años de su vida y mucho trabajo, pero lo hizo. Nadie está diciendo que el reino de los cielos y servir a Dios sea fácil, pero debemos de poner de nuestra parte para que podamos hacer ese servicio que Dios necesita que nosotros, porque para eso fuimos creados, para servirle. Entonces, vamos a leer lo que dijimos, 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. ¿Quién tiene que hallar fiel al servidor de Dios? El mismo Dios, porque Dios va a llamar a cada uno y le va a decir, bueno, como igual de los talentos, usted se le dio un talento, ¿lo hizo bien o no? A usted se le dieron 5 talentos. En este caso podíamos transportarlo a decir, a usted se le entregaron 5 vidas, a usted se le entregaron 10, a usted 20, y así sucesivamente, a usted se le entregaron 100 vidas. Cada persona que sirve a Dios tiene que dar cuenta a Dios algún día. Y eso solo le corresponde, lo dice aquí. Si es hallado fiel, será el Señor el que le halle, nadie más. Mire que, ¿cómo será de difícil servir a Dios? Vamos al Salmo 126, hermanos. Es difícil, pero tiene su recompensa. Yo sé que la recompensa está en el cielo.
El Salmo 126 del 5 al 6. Esta palabra siempre me ha parecido tremenda porque habla del siervo de Dios como si fuera un hombre que siembra semillas. Dice la Escritura que el que es agricultor le toca arar la tierra, hacer un esfuerzo grandísimo por estar allí bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el viento, y tener ese deseo, ese ánimo de levantarse pronto para poder arar y luego esparcir las semillas. Dice que luego, obviamente, la riega o tiene una persona que le ayuda en el riego. Ese es el reino de los cielos. Pero dice, ¿quién envía la lluvia? El que da el crecimiento solo es Dios. O sea que para poder que esa semilla crezca, Dios es el que manda la lluvia para que crezca. Y dice que Él se sienta, después de haber trabajado arduamente, y mira al campo y espera a que esa semilla que sembró empiece a crecer. Y empieza a ver cómo va creciendo hasta el día en que llega y da un fruto para él poder recibir esa cosecha, para él poder recoger esa cosecha. Los servidores de Dios debemos ser así también, como ese agricultor que siembra la semilla, ara, siembra, pero también hay personas que deben ayudar a regar esa semilla. Y también personas que estén allí ayudando en el campo a quitar todas las hojas que estén malas, porque hay plantas que si usted le quita la hoja mala, ella va cogiendo fuerza. Entonces deben haber personas que siempre están ahí en ese campo trabajando. Y ese campo es el reino de Dios, es la iglesia. Y es semejante a eso, el reino de Dios. Y a los que servimos en el reino, eso es como transportarlo aquí. Y Dios manda la lluvia y hace que crezca, porque dice la Escritura, y el que da crecimiento es Dios. Él es el que hace que esa vida vaya creciendo en estatura. No en estatura es que yo me voy a poner los tacones y voy a estar más alto. No, como he hecho hoy, para poder estar un poquito más alta y no verme así tan bajita como soy, que no importa, que soy así y ya está, así me hizo Dios. Y me siento bien con lo que soy. Pero ese crecimiento espiritual es lo que habla él, ese crecimiento del alma, ese crecimiento lo da es Dios, porque ya desde que la persona nosotros le presentamos al Señor y le sembramos la semilla, otros la riegan y Dios da el crecimiento, esa vida va a ser transformada como lo fue la nuestra. Entonces no es un proceso de una sola persona, tenemos que haber muchos para ayudar a que esa vida sea transformada. Nosotros en el tiempo en donde nos acercamos a Dios y creímos en tener de verdad un conocimiento de las cosas del cielo y las cosas de Dios, muchas personas fueron las que nos ayudaron. Y yo vivo agradecida. Esas personas siempre van a estar en el sello de mi memoria. Y lo digo sinceramente. Porque esas personas salvaron mi vida. Fue Cristo el que la salvó. Pero si esas personas no me hubieran compartido el Señor, no sé qué hubiera sido de nuestra vida. Esas personas salvaron mi vida. Y las llevo aquí y aquí. Y estoy sinceramente agradecido con ellos. Y estoy hablando de la Iglesia Nueva Vida. Y le doy gracias a esas personas desde aquí. Y ojalá que no se desanimen en el ministerio, porque he escuchado que muchos tiran la toalla. Muchos hermanos se rinden, dejan el ministerio. Muchos por cuestiones económicas, porque no tienen con qué pagar muchas veces las sedes donde están. No como toda la mayoría de la gente que lo único que dice es que los pastores y los ministros de Dios están para sacarle la plata a la gente. Pero muchos a lo mejor lo harán, pero la mayoría lo hacen sinceramente. Y yo sé que sí, porque muchos de los que he oído yo hablar mal de esas personas, yo he estado frente a esas personas y yo veo a Dios en ellos.
y yo oigo la voz de Dios por medio de ellos. Y yo sé que son siervos de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. No es difícil el reino. No le sacan la plata a la gente, no. Es que las iglesias necesitan también ser sustentadas para poder tener un lugar donde reunirse. Y muchos critican eso, pero ni siquiera saben nada, porque no han conocido a Dios. Y creen que el ministerio que se presta a los hermanos es por interés. Y no es así. Porque para estar aquí hay que amar de verdad. Hay que entender de verdad. Hay que soportar de verdad. Y por eso Jesús nos dejó todos los dones. Y nos dejó todos los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos lidiar con todo esto. Y no estoy diciendo que sea yo, sino todos los siervos de Dios. Porque para usted soportar a una persona que no conoce a Dios, tiene que tener una paciencia, una mansedumbre, y lo que decía antes, un amor, una templanza y un dominio propio. Pero yo he podido ver resultados en eso, porque yo evangelicé una persona, y esa persona es del Señor, y esa persona tremendamente difícil, muy difícil, no fácil, difícil, que te puede llamar a cualquier hora y te puede exponer unos problemas tremendos y tener ese Espíritu Santo, que es la parte más complicada, para poder hablar conforme a las Escrituras a esa persona y llevarla, sacarla de su terreno complicado y difícil y llevarla a, como dice la Escritura, que Él nos sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, si somos conocedores del reino de Dios, tenemos que entonces trasladar a esas personas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y allí es donde la persona inmediatamente recibe la palabra y dice, sí, es verdad, tienes razón. Y con llanto y con lágrimas reconocer que está equivocado o equivocada y darse cuenta de que en ese momento el espíritu del error se disipa y el poder de Dios toma el poder de esa persona, así como nosotros. Un espíritu del error que nos llevaba a hacer cosas mal, a equivocarnos, a vivir una vida cegada en el entendimiento. Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre nosotros y nos dejamos moldear por medio de Cristo, Él hizo algo nuevo en nuestro pensamiento. Llenó nuestro conocimiento de cosas del cielo, porque antes estaba lleno de basura que no nos valía para nada, como decía Pablo. Pablo decía que todo lo que él había aprendido, y era un hombre bastante distinguido y destacado y prominente y muy preparado, pero dijo todo lo deshecho por basura por amor de Cristo. Ese es el ministerio y la profesión de nuestra fe. Hemos dejado la basura para poder ahora servir a Cristo como lo hicieron estos hombres y estas mujeres que a través de la historia de la palabra de Dios nos han enseñado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quiero que la leamos esta palabra, Salmo 126 del 5 al 6. Dice, mire lo que hacen los siervos de Dios. Los que sembraron con lágrimas, hablábamos del que siembra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Está hablando como de una persona que siembra, ¿verdad? Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En la traducción del lenguaje actual, quiero traerla porque hay muchas personas que no entienden muchas veces los términos bíblicos.
Entonces hay Biblias que hablan el lenguaje actual que la pueden entender más fácil. Y dice la traducción al lenguaje actual, dice: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría. Hermano, ¿usted quiere tener cantos de alegría en su vida? Hemos evangelizado con un hermano que sale a las calles y es tremendo, tremendo. Yo era la primera vez que salía, porque yo cuando no era creyente yo veía a los que predicaban en las calles y hablaban fuerte, y cantaban y bailaban delante de todo el mundo en la calle. Y a mí me parecía tremendo, porque yo me he convertido a Cristo y yo sinceramente creo que podré evangelizar, pero gritar en las calles como este hombre, no sé. Y quiero que le diga una cosa, nos fuimos a evangelizar con este hombre un día, aquí en España. Este hombre empieza a dar en voz en cuello, todo, y después le da el paso al hermano Harold. Y el hermano Harold, de una manera distinta, porque todos hemos sido, somos diferentes instrumentos, no tocan todos igual. Entonces el hermano predicando ahí el evangelio. Y después nosotros también ahí con otras mujeres predicando el evangelio y repartiendo tratados de las cosas de Dios, de la iglesia. Recuerdo que nos fuimos a donde el hermano nos invitó, dijo: hermanos, ya que hemos trabajado para el Señor, pues nos merecemos a lo mejor ahora tomarnos algo, vamos a, y nos invitó a su casa. Vea, hermanos, les voy a contar, estábamos sentados en esa mesa del comedor, acabábamos de entrar por la puerta, nos sentamos a la mesa, porque su esposa parecía que lo tenía todo preparado ya, y nos sentamos a la mesa, y vino la presencia de Dios de una manera tan poderosa como diciendo: tomen, tengan, reciban, han hecho lo que yo les encomendé, reciban. Una presencia de Dios tan hermosa que empezamos a sentir una alegría. Esto dice aquí la Escritura. Si lo dice la Escritura, es verdad. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla, porque la gente nos rechazaba y nos tiraban los tratados, nos los rompían, nos los tiraban en la cara. Hay gente que no nos los recibía, otra gente que sí. Se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. El trigo, la mies. Jesús hablaba: la mies es mucha, los obreros son pocos. La mies, la cosecha, lo busqué. Conforme a lo que dice las Escrituras y un diccionario, dice: la mies, cereal maduro. Jesús dijo: la mies es mucha, mucho, hay mucho allá afuera, hay mucho cereal maduro listo para recoger. Cereal maduro listo para recoger significa mies. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Recuerden la estadística, hermanos: 1 más 1, 2 más 2, y vamos así. Recuerden la estadística, hermanos. A la traducción bíblica es: las personas que están listas para recibir a Jesús y que van a escuchar su llamado. Eso significa mies, conforme a la traducción bíblica. Personas que están listas para recibir a Jesús y que van a escuchar su llamado. Luego nos cuenta el hermano Pablo en la segunda de Corintios, en la carta segunda de Corintios 11, el 23 al 28. Decíamos que no es fácil. Segunda de Corintios. Hermano, coja su Biblia. Hermana, coja su Biblia. ¿La tiene en la mano? Es importante. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28.
¿Son ministros de Cristo? Dice Pablo haciendo una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Contéstese usted mismo, hermano. Él dice, yo más, saltémonos esa parte, porque él se consideraba un loco. Porque la gente le decía, ¿qué te pasa? Si tú antes perseguías a los cristianos. Jesús se le apareció en el camino a Damasco y él oyó la voz de Jesús. Se dio cuenta que era él. Soy yo, porque él se identificó directamente. Le dijo, soy yo, le dijo Jesús. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Él perseguía a los cristianos. Jesús les coge, como vimos antes, para que predique el evangelio delante de reyes, delante de los israelitas y delante de todo pueblo, a donde él le llevaré. Y él se hizo ministro de Cristo. Y la gente, cuando ya lo vio, los de la sinagoga y los judíos, eran sorprendidos. Era otro hombre. Él era otro hombre, él ya no era Pablo, él ya no era Saulo, él era Pablo, era otro hombre que predicaba contradictoriamente lo que antes no apoyaba. O ¿cómo lo diríamos? Predicaba contradiciendo lo que él antes apoyaba. Él ya no apoyaba lo que él era antes, que perseguía a los cristianos solo porque seguían a Cristo, y eso lo hace mucha gente. Persiguen a los cristianos porque predican a Cristo, porque son enemigos de Dios. Pero Pablo era otro hombre y se hizo ministro de Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? No fue, sino que se convirtiera a Cristo, y dice que los de la sinagoga planeaban para matarlo. No fue sino ese. En el mismo instante donde él recibe a Jesús, los de la sinagoga, cuando le vieron que ya no era el mismo, lo planeaban matar. Entonces él pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo, porque decían que él estaba loco, que se le había, como decimos nosotros, que está loco. Eso, no lo quiero decir, pero aquí en España dicen pirado. En Colombia decimos se le corrió la teja. Yo más, dice él, en trabajos, mire lo que hacía este hombre, sirviendo a Cristo. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Mire, este predicador tan tenaz. Yo creo que no hay nadie. Cristo y Pablo un poquito semejante, porque todos los apóstoles sufrieron persecución y el pueblo de Dios y el que predica el evangelio sufre persecución. Pero ese no es el fondo de lo que yo quiero llevar aquí, sino de que siempre existirán los predicadores de Dios y nadie está diciendo que sea fácil. Pero dice, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 menos 1 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones. ¿Nosotros tendremos peligro predicar el evangelio a alguien que sea conocido? No se acerca en nada, ni siquiera en nada se puede acercar. Nosotros no tenemos peligro para predicar el evangelio, hemos sido libres, vivimos en una nación libre, la gente puede comprar la Biblia libremente, la gente puede estudiar la Biblia libremente, puede compartir el evangelio libremente. Entonces, ¿cuál es la excusa? En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, o sea, de los que no creían en Dios, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, oiga, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa, lo que sobre él sentía eso como una carga que él llevaba,
aunque Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, es llevar el evangelio a otras personas requiere lo suyo. Y tenemos que ser más valientes, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todo en las iglesias. Queridos hermanos, quiero agradecerle a todos los hombres y mujeres, a todos los que predican el evangelio. Yo creo que el que más feliz debe estar es Jesús, de que nosotros podamos predicar esa palabra que nos ha sido dada, que podamos hacer como ese hombre, ayunos, desvelos, oraciones, hacer el esfuerzo por venir a la congregación los domingos. Son cristianos y ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Qué cristianismo es ese? ¿Qué está esperando el pueblo de Dios? Si ni siquiera dan testimonio con su propia vida, ¿cómo van a poder llevar salvación a nadie más? Pero la cuenta nos va a ser pedida y nosotros vamos a tener que explicarle a Jesús cara a cara lo que hemos hecho o no, con la encomienda que nos ha sido entregada, con el talento que nos ha sido dado, sea cual sea, maestro, pastor, evangelista, ministro del cielo, profeta, como sea que cualquiera de los instituidos por Dios en sus ministerios. Debemos reflexionar un poco más sobre esto y nosotros mismos, yo, que podamos predicar el evangelio como conviene. Propongámonos este año a llevar una sola persona, aunque sea a los pies de Cristo. ¡Una! Los que somos, pensemos en el otro año, ya no va a haber una, ni 10, ni 15, sino el doble. El doble para el reino de Dios. Y como decía Billy Graham, yo creo que murió con esas palabras en su boca, porque era lo único que decía. Uno más para Cristo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.